Muy bien, hola compañeros, yo les voy a explicar el ejercicio número 3, el cual dice, la varilla OA gira en sentido horario con una velocidad angular constante de 6 radios sobre segundo. Dos bloques deslizantes conectados sobre pasadores ubicados en B se mueven libremente sobre OA y la varilla curva cuya forma es un limacón de Pascal, descrito por la ecuación R es igual a 200 sobre 2 menos coseno de teta milímetros. Determine la rapidez y la aceleración de los bloques deslizantes en el instante en el que θ tiene un valor de 155 grados. Pues bien, para empezar a realizar este problema, yo anoté del lado izquierdo los datos que conocemos. Conocemos la velocidad transversal de nuestro objeto, conocemos la trayectoria. Sin embargo, la trayectoria que tenemos aquí está dada en milímetros, hay que notar eso. Y también la pregunta que nos hace es que en el instante en el que nuestro ángulo tenga un valor de 155 grados o dicho de otra forma 0.86 pi radianes, ¿cuál va a ser el valor de la rapidez y el de la aceleración? Entonces, para comenzar a realizar este problema, yo lo que hice fue transformar esta fórmula del radio, ya que los milímetros no nos sirven, simplemente lo dividí entre 1000 para obtener una fórmula que nos arrojara un resultado, pero ya dado en metros. Y una vez aclarada esta parte, voy a comenzar. Para obtener el valor de la rapidez, nos va de gran ayuda el uso de esta fórmula, que es para obtener el vector de la velocidad. Y analizando la fórmula, nos podremos dar cuenta que para usar una fórmula debemos saber los valores de cada una de las componentes de ella. Y en este caso no sabemos el valor de la derivada de R ni el de R en sí, en el instante cuando θ vale 0.86 pi radianes, por lo cual vamos a calcular tanto la primera derivada de R como el valor de R en sí, en el instante ya marcado. Y comenzaremos por la primera derivada. La primera derivada de R va a ser simplemente derivar de θ el valor que nosotros ya conocemos de R, que es 0.2 sobre 2 menos coseno de θ. Simplemente desarrollamos esta derivación, el 2 lo podemos pasar al otro lado dividiendo y nos olvidamos de él por un momento. Y el 2 menos coseno de θ lo podemos subir arriba elevado a la menos 1 y nos quedaría de esta forma. Y ahora simplemente aplicaríamos las reglas de derivación. Esto es como si tuviéramos u a la n. Entonces sabemos que la derivada de u a la n es igual a n por u por la derivada de u. Así como está en esta parte de aquí. Y simplemente acomodamos estos términos y el punto 2 que tenía dividiendo lo vuelvo a pasar multiplicando para que esta ecuación nos quede de la siguiente forma. Y este sería como que la forma final de la primera derivada de R, pero recordemos que la tenemos que evaluar en el instante en el que el valor de θ es de 0.86 pi radianes, por lo cual es lo que hacemos a continuación y simplemente desarrollamos esta división y vamos a obtener estos dos este valor que simplificado va a ser igual a menos 0.06 metros sobre segundo, porque recordemos que estábamos hablando de velocidad y ya conocemos uno de los valores que nos hacían falta en la fórmula de la velocidad, del vector velocidad. Ahora solamente nos falta conocer el otro, que era el radio, y este lo calculamos igual, muy fácil, simplemente es evaluar esta función cuando el valor de θ es de 0.086 pi. Simplemente sustituimos los valores correspondientes y lo desarrollamos y obtendremos este valor, que el radio cuando el ángulo es de 0.86 pi es igual a 0.068 metros. Y una vez que ya contamos con este valor de la primera derivada de R y este otro de el radio, ya podremos sustituirlos en la fórmula y hacer uso de esta. Entonces lo que hacemos a continuación es sustituir estos valores en nuestra fórmula, como acabo de realizar, y hacer las operaciones para simplificar esta fórmula, y al final obtendremos que el vector velocidad está dado por esta suma. Sin embargo, la pregunta no nos pide determinar el vector velocidad, nos pide la rapidez. Y dado que esta velocidad que acabamos de calcular está dada, es una velocidad instantánea, la magnitud de esta velocidad instantánea será igual
a la rapidez, que es lo que estoy escribiendo aquí a continuación. La rapidez será igual a la magnitud de la velocidad, que como dije es instantánea, y esto se calcula haciendo la raíz cuadrada de la suma de cada uno de los componentes, tanto el componente radial como el transversal de nuestra velocidad. Y al final obtendremos que la rapidez, cuando el valor de θ es de 0.86 pi radianes, es de 0.417 metros sobre segundo. Y ahora que ya calculamos la parte de la rapidez, procederemos a calcular la aceleración. Para calcular la aceleración haremos uso de la siguiente fórmula, en la cual nos damos cuenta de que contamos con todos los elementos de ella, menos con el de la segunda derivada de r, por lo cual ese es el elemento que tendremos que calcular. Entonces, para calcular la segunda derivada de r, solamente tenemos que hacer la derivada de la primera derivada de r, y la primera derivada de r sabemos, como lo habíamos calculado anteriormente, que era menos 1.2 seno de θ sobre 2 menos coseno de θ al cuadrado. Y este es un tipo de derivación de u sobre v, para la cual ya sabemos cuál es la fórmula. Y para hacerlo más fácil, yo primero calculé la fórmula de lo que sería equivalente a u y lo que sería equivalente a v. Ese es el caso de v y ese es el caso de u. Entonces simplemente, para empezar, desarrollé primero la derivada de 2 menos coseno de θ al cuadrado, lo cual quedaría de esta forma. Desarrollándolo un poco más, quedaría así. Y este ya sería como que el resultado final. Y en cuanto a la derivada de menos 1.2 seno de θ, quedaría como menos 1.2 coseno de θ. Ahora simplemente, ahora que ya conozco estos dos valores, es más fácil resolver la derivada. Simplemente tendría que aplicar la regla que ya conocemos. Y una vez sustituidos los valores, nos quedaría de esta forma. Y ahora ya tengo la fórmula de la segunda derivada de r. Sin embargo, lo que me interesa a mí es el valor que nos arroja esta fórmula cuando lo evaluamos en θ igual a 0.086 pi radianes, que es lo que voy a hacer a continuación. Y la segunda derivada de r evaluada en 0.086 pi radianes es lo que podemos ver a continuación en la imagen. Simplemente lo que sigue es desarrollar todo esto de aquí y al final obtendremos que el valor de la segunda derivada de r cuando θ vale 0.86 pi es igual a 0.805 metros sobre segundo al cuadrado. Y una vez que ya tengo calculado este valor, puedo hacer uso de la fórmula del vector aceleración. Simplemente sustituyo los valores que yo ya conozco y me quedaría de esta forma. Cabe resaltar que en la parte transversal de esta ecuación, si podemos notar, yo puse un 0 y esto es debido a que la segunda derivada de θ sería 0 porque la primera derivada de θ ya es una constante y si derivamos esta constante nos va a arrojar un 0 y es por eso que hay un 0. Sin embargo, hay una parte que allá no es 0 y por eso sí tenemos una componente transversal de nuestra aceleración. Y ahora simplemente desarrollo todas estas operaciones y obtendré el vector aceleración, que es este de aquí. El vector aceleración en el instante en el que θ vale 0.86 pi radianes es igual a menos 1.43 multiplicado por el vector unitario radial más menos 0.72 multiplicado por el vector unitario transversal. Y este es el resultado. Y ahora también voy a calcular la magnitud que tiene este vector, para lo cual hago uso de la siguiente fórmula. Simplemente hago la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los componentes de este vector y desarrollándolo obtengo que el valor de la magnitud de la aceleración en el instante en el que θ vale 0.86 pi radian es igual a 1.793 metros sobre segundo al cuadrado. Y así es como ya he terminado de resolver el problema y aquí están las dos respuestas. Y la anterior que ya habíamos calculado anteriormente.